Bendiciones, qué bueno que es encontrarnos nuevamente en esta segunda teleclase y vamos a abordar la doctrina de la salvación. Esta es una doctrina extremadamente importante para que la podamos entender correctamente, ya que hay un anatema, es decir, una maldición para aquel que predique una salvación diferente a la que se encuentra en la Biblia. ¿Y de qué se trata esto? Es nada más y nada menos que la predicación del Evangelio que Jesús nos encargó como la gran comisión. Entonces nos tenemos que asegurar de que estamos predicando el Evangelio de salvación tal cual como la Biblia nos dice, como Dios lo estableció. Porque si no llevamos en nosotros, si no lo hacemos así, esta maldición. Por lo tanto, la doctrina de la salvación va inseparablemente de la doctrina de Cristo. La razón de la existencia de tal vínculo es inevitablemente clara. El valor de la salvación del Salvador. Si Él fuera pecador como cualquier otro hombre, entonces su muerte no pagaría el precio por los pecados de la humanidad, sino pagaría el precio por sus propios pecados. Pero a causa de que Él no ha pecado, el precio pagado con su muerte equivale al precio del pecado de la humanidad. Así es como la vida de nuestro Señor Jesús demostró ser perfecta y su sacrificio inmaculado por nuestros pecados. Entonces vamos a abordar esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es sencilla y elemental tiene que ser esta respuesta para aquel que está perdido. ¿Cuál es esta respuesta? Tan solo es creer. En todo lo que rodea la salvación, la única condición, el único término para acceder a esta salvación es el creer. Por lo tanto, la salvación tiene un alcance amplio. ¿Cuál es el alcance de la salvación? Pues alcanza el perdón, la justificación, la redención, la reconciliación. Por eso Dios habla de una salvación tan grande en Hebreos 2:3. Esta expresión reúne todas estas doctrinas que hablamos en la primer teleclase. Las reúne esta salvación tan grande, la cual nosotros hemos accedido solo por gracia. Por lo tanto, el único término para alcanzar la salvación, ¿cuál es? Creer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer. ¿Qué debo creer? Que Cristo murió por mí en la cruz como mi sacrificio sustitutorio. Él pagó el precio de mis pecados. Entonces, esta es la condición acerca de la salvación, ¿sí? Vemos que es importante entender que el pecado es la raíz de todos los peligros que nos amenazan. Entonces, la salvación comienza con la salvación de nuestros pecados, ¿sí? Desde el primer capítulo de Mateo se habla de Jesús como aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces vemos que lo sitúa a un nivel mucho más elevado que nos va a liberar de estas cuestiones temporales, sino que Él terminó para siempre con el pecado. También hay un segundo sentido acerca de qué nos salva. Nos salva de la ira de Dios. Cualquiera que no acepte a Cristo como el Salvador de sus vidas, se expone a la ira de Dios. Por eso esta salvación nos libra de la ira de Dios que va a venir sobre el mundo entero por rechazar a Cristo.
El pecado también nos ha sumergido en toda clase de miseria, de esclavitudes, de enemistades, pero el Señor nos ha salvado de todo eso. Así que, fíjense que nosotros éramos culpables de cada una de nuestras acciones, pero Cristo nos liberó de esa culpabilidad. Entonces, este estado de pecado que nos condenaba, ahora en Cristo pasamos a ser aceptados. Antes éramos condenados, mas ahora somos aceptados en el amado. Por eso, todo aquel que cree en que Cristo es su Salvador, en que Cristo pagó el precio de los pecados, no solo nos libra de esta consecuencia del pecado, sino que también nos libra de la ira, nos libra de las miserias y nos hace aceptos. Esta es la salvación inicial, pero la salvación también es diaria. Continuamente somos tentados, continuamente estamos siendo expuestos a causa del pecado que nos rodea, pero Cristo nos salva de todos estos peligros que nos vemos expuestos en este mundo. La Escritura habla con claridad de esta salvación presente. El Señor Jesús está vivo en el cielo. ¿Para qué? Para ser nuestro sumo sacerdote. Y con el fin de poder gozar de esta salvación práctica, ¿qué hacemos? Podemos aprovechar lo que las Escrituras nos dicen, ¿sí? Dice que la Escritura nos ayuda ¿a qué? A redarguir, corregir, instruir en justicia. También esta palabra de Dios forma parte de nuestra salvación cotidiana. Pero a nuestra salvación cotidiana también se le añade la intercesión que el Señor Jesús está haciendo por la acción de la palabra en nuestras vidas. Y Él nos ha dejado el Espíritu Santo, que no solamente ilumina esta palabra a nuestro entendimiento, sino que también nos guía a toda verdad. Esto que hablamos es acerca de la salvación diaria, pero también hay una salvación futura. Es la esperanza, ¿sí? Entonces vamos a ver que en Hebreos 9:28, Romanos 13:11, todavía debemos ser salvos de la ira de Dios en un sentido terrenal. ¿En qué nos salva? Nos salva de los juicios apocalípticos. Nos salva de la muerte física de nuestro cuerpo, porque también, ¿sí?, nuestra esperanza es que un día nuestro cuerpo va a ser resucitado. Esta salvación futura es el último acto de liberación que el Señor cumplirá en nuestro favor. Por eso cuando un hijo de Dios muere, tenemos esperanza de que un día ese cuerpo va a ser glorificado y nos vamos a encontrar con nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Qué futuro glorioso es el que nos espera y en el cual tenemos esperanza acerca de esta salvación tan grande que abarca el pasado, el presente y el futuro? Para que quede claro, ¿cuáles son los términos de la salvación? Miren, más de 200 veces en el Nuevo Testamento se dice que la fe constituye la base de la salvación como condición única. No hay ninguna obra que agregarle a la salvación. El sacrificio de Cristo fue perfecto, completo y suficiente. No hay nada que el ser humano tenga que agregar a esta salvación en el sacrificio de Cristo. Entonces, por fe lo creemos. El objeto de esta fe es el Señor Jesucristo, que murió como sustituto por nuestro pecado.
Por lo tanto, la salvación es un regalo gratuito, es por gracia, es un regalo inmerecido. Ni vos ni yo merecíamos este regalo. Ni vos ni yo merecíamos ser declarados justos, haber sido librados de la condenación. Esto es algo que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos han querido dar. Y nosotros lo recibimos por medio de la fe. La fe son esas manos extendidas, abiertas y vacías que aceptan este regalo y lo hacemos propio mediante la fe. Aquel que predique otro evangelio que no sea esto, cae sobre él la expresión de anatema. Maldito sea aquel que no predique un evangelio que no sea el que acabamos de exponer. Y este es un término fuerte. ¿Para qué? Para que seamos conscientes de que necesitamos predicar el verdadero evangelio que trae verdadera salvación a las personas. ¿Cuál es este? Cristo murió por mí. Él es mi sacrificio sustitutorio en la cruz, que me libra de la condenación y me libra de la ira. Qué maravilloso que podamos entender esto. Ahora, la doctrina de la salvación va de la mano de la doctrina de la elección. Y cuando hablamos de esta doctrina de la elección, muchas veces no es fácil de entender, pero que no la entendamos no quiere decir que no la podamos creer. Así que si está dentro de la Biblia, la tengo que creer aunque no la entienda, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llegar a explicar esto? ¿Sí? El principio de la elección nos rodea por todas partes. Aunque no lo admitamos, es el principio que nos permite elegir. Cada uno de nosotros puede elegir. Es más, te voy a dar un ejemplo. Nosotros nacimos en el seno de familias diferentes. Por lo mismo pertenecemos a diferentes razas. Nuestros genes son distintos. Tenemos oportunidades de muy diversas índoles en esta vida. Todas estas cosas que las tomamos como cosa corriente encierran un principio de selectividad, de oportunidad, de casualidad, de destino, de circunstancia o de cualquier otra cosa. La doctrina bíblica de la elección encierra igualmente tal principio de diferenciación. Y te lo dije de esa forma porque no es discriminación como se piensa, ¿sí? Y podemos definirla como la acción de Dios al buscar ciertas personas para ciertos propósitos. La razón de la definición es tan amplia como para incluir en ella a los diversos pueblos y grupos que se dicen elegidos en la Biblia, como por ejemplo, la nación de Israel fue elegida y ese grupo incluía tanto a personas regeneradas como no regeneradas. El rey Ciro fue llamado por Dios para una función y es considerado como elegido de Dios, aunque no era un hombre salvo que nosotros sepamos, ¿no? Cristo es el elegido de Dios. Habrá un pueblo elegido durante el periodo de la tribulación que será distinto a la iglesia. Y hoy existe una elección de Dios que son aquellos que creen en Cristo. En relación con este último grupo, la elección puede ser definida como la acción de Dios en elegir a aquellos que serán salvos como miembros del cuerpo de Cristo. Y déjame decirte que así como ninguno de nosotros tiene un problema con la elección de Israel como pueblo de Dios, elegido de entre todas las naciones, tampoco deberíamos tener el problema de la elección de Dios para formar un grupo que responde a un determinado propósito, que es el formar la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la doctrina de la elección tiene que ver y tiene como base el amor. La elección es amor. Por cuanto Dios es amor, no puede hacer nada para que no sea de beneficio para su creación. La elección de Dios es sabia.
Todo lo que Él ha decidido ha sido bajo su sabiduría. El propósito de la elección tiene su eternidad, tiene en la eternidad del pasado y se extiende por toda la eternidad futura. Entonces vemos que la doctrina de la elección lo que busca es que Dios sea glorificado, porque todo lo que Él decide lo hace en amor, lo hace en sabiduría y lo hace para bien de su creación. Por eso nosotros podemos decir que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. De eso se trata la doctrina de la elección. Dios sabe cómo elegir, a quién elegir, para que su propósito sea realizado y Él sea glorificado. ¿Tenemos base bíblica para esto? Por supuesto que sí. Efesios 1, 3 al 14, Romanos 9, 6 al 24, 8, 28 al 30, Juan 6, 44, Hechos 13, 48, Primera Pedro 2, 8, Apocalipsis 17, 8. Estos pasajes tratan de las cuestiones de nuestros derechos hacia el derecho de Dios para elegir. El escogimiento pretemporal de aquellos a quienes Él iba a salvar y a quienes iba a omitir. Muchas cosas de estos pasajes no son fáciles, pero como dije al principio, podemos comenzar al creerlo sin entender. Una de las cosas que la doctrina de la elección es eliminar la responsabilidad humana. Dios elige y elige en su sabiduría, elige en amor y elige para bien, pero eso no quita la responsabilidad humana ¿de qué? De aceptar a ese Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Por eso la doctrina de la salvación va de la mano de la doctrina de la elección. Ahora, déjame decirte que cuando yo indago en esta doctrina de la elección, solamente me queda una sola cosa. Gracias, Señor, porque en tu inmensa sabiduría, en tu inmenso amor, en tu inmenso conocimiento y en esos pensamientos de bien, me elegiste. Me elegiste en este tiempo para formar parte de la iglesia. Por eso quiero dejarte con este pensamiento y esta reflexión. Solo en Cristo hay salvación. Él es el único que hizo el sacrificio sustitutorio por nosotros, perfecto, completo y suficiente. No hay nada que agregar. Este regalo es por gracia. Este regalo es un regalo inmerecido. Este regalo solo lo obtengo por fe. Y también porque en la omnisciencia de Dios fui elegida. Y eso despierta en mí solamente una palabra. Gracias. Gracias, Señor. Que también genere eso en vos ahora que la vas a investigar, que la vas a desarrollar y que la vas a conocer. Que el Señor te bendiga. Te espero en la próxima teleclase.